Con el mayor respeto por todos los participantes y pidiendo disculpas, me voy a quitar el tapaboca, pero en todo caso señalando que debemos ser muy disciplinados y cuidadosos con las medidas de protección frente a esta pandemia tan grave que está asolando a la humanidad y que ha tenido una incidencia lamentable en personas fallecidas, y que en Venezuela estamos dando una lucha, un esfuerzo enorme bajo la conducción del jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro Moros. He sido invitado por el Instituto de Altos Estudios de la Seguridad y AESEN a exponer a los participantes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Lo hago con gran responsabilidad y orgullo, pero a la vez recordando con mucha emoción que soy egresado del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional y que la insignia que me pongo solo cuando vengo para acá es casualmente la de profesor de mérito de esta institución. Por lo tanto, mi especial saludo. Antes de comenzar, quiero agradecer a las autoridades, al director, el general Villamizar, la invitación. También agradecer la presencia del rector El Movel de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, la ULAC. Yo soy egresado del doctorado en Derecho Internacional Público de esa universidad prestigiosa, muy prestigiosa, y que en este momento está bajo una muy sabia conducción. También siento mucha complacencia y lo agradezco así a la providencia, a Dios, que aquí está un gran amigo, una persona que yo admiro mucho y le tengo un gran respeto, que es el almirante Jiménez Ratia. Casualmente en mi exposición hay una propuesta que se envió al señor presidente de la República en un memorándum, miembro como soy de la Comisión Presidencial de Defensa del Esequibo, y que tiene que ver con una diversidad de consultas que le hice al almirante Jiménez Ratia y también con la redacción de alguna propuesta para una eventual modificación del texto constitucional en el proceso constituyente en el que estamos viviendo. El IAESEN, en la carta que me dirige, me pide que haga consideraciones estrictamente en el orden constitucional, y así lo voy a hacer. Claro que en algún momento haré alguna referencia a algunas consideraciones, probablemente menos constitucionales, sino más de orden estratégico y político, en lo que tiene que ver con la conducción del Estado y con este asunto tan delicado para Venezuela, porque tiene que ver con su soberanía y con su integridad territorial. Pero seré muy estricto en el cumplimiento de las consideraciones constitucionales que se me han solicitado. Lo primero que habría que decir es que nosotros tenemos una evolución constitucional que podríamos, si hiciéramos una sinopsis, expresarla de la manera siguiente. Hay unas constituciones previas a la Constitución de diciembre de 1811 de distintas provincias que luego se reunieron en la Federación Venezolana a partir de la Declaración de Independencia de ese año, de 1811. El estudio de esa etapa preconstitucional
no hace referencia directa a la integración territorial, ni tampoco a un principio muy sagrado en el derecho internacional americano, que es el principio del utis possidetis iuris, y al que me voy a referir posteriormente. En la Constitución Madre, la del 23 de diciembre de 1811, no aparece tampoco una cláusula definitiva o clara o explícita o diáfana sobre el tema del espacio geográfico y territorial, su integración, o sobre el principio del utis possidetis iuris, tan entrañable, insisto, al derecho internacional americano. La Constitución del año 11 es nuestra primera constitución ya como república. Ello ocurre después de los sucesos del 19 de abril de 1810. Se convoca un proceso constituyente. El reglamento de elecciones lo elabora el gran jurista de la independencia, Juan Germán Rocio, y una vez instalada ese primer congreso, esa asamblea constituyente, entonces se produce la declaración del 5 de julio de 1811, la cual estuvo precedida de la Declaración de los Derechos de los Pueblos. De tal manera que tenemos un corpus iuris que comienza en primer lugar con la iniciativa constituyente a partir del 19 de abril de 1810, posteriormente la Declaración Universal que hace Venezuela de los Derechos de los Pueblos, finalmente la Declaración de Independencia del 5 de julio de 1811, terminando con la primera Constitución del 23 de diciembre de ese año. Por razones de ética académica debo decir que hay una tendencia en el pensamiento constitucional venezolano a decir que en realidad la primera Constitución fue el acta del 5 de julio de 1811. En sana técnica constitucional, la verdad es que no es así, pero en todo caso sí podríamos afirmar que la Declaración de Independencia es uno de los primeros o primer acto propiamente constituyente de la República. La República allí nacen sus bases y allí nace esa cláusula que ha transversalizado nuestra historia en todos los órdenes de la existencia nacional, que se trata de un pueblo que ha decidido ser libre y serlo para siempre. Después de los sucesos de 1811, de la caída de la Primera República, cuyas causas las encontramos muy claras en el manifiesto de Cartagena de Indias del Padre Libertador, se producen una serie de sucesos de orden militar, pero otros que tienen que ver básicamente con las bases jurídicas y políticas de la nueva república. El Libertador se asienta militarmente en Angostura, allí instala el Congreso de Estado 1817, luego instala el Consejo de Gobierno 1819 y finalmente se produce el Congreso Constituyente de Angostura de ese año. Hay que decir que el Libertador tenía mucha preocupación con que Venezuela estuviese prácticamente sin constitución por las situaciones de facto y de hecho que la habían rodeado. Y en el primer discurso conocido, que se conoce con mucha precisión y claridad en el orden de la dimensión del Estado, que es el de 1817, ya manifiesta esa preocupación. En 1818 produce la convocatoria y además las bases para la elección
de los diputados constituyentes hasta llegar al Congreso de Angostura de 1819. En el Congreso de Angostura, los constituyentes actúan en tres dimensiones. La primera de ellas, a partir del famoso y extraordinario discurso del Padre Libertador, que está orientada a redactar las bases de una nueva constitución, como en efecto ocurrió. La segunda de ellas, la otra dimensión, es la de aprobar leyes constitucionales de organización del ejército, de organización del sistema tributario, de organización del Estado, en todo lo que es la base político-administrativa del mismo, incluso en algunas decisiones vinculadas a las relaciones exteriores, y una tercera dimensión que atañe a lo que estamos exponiendo directamente, que es la ley fundamental de Colombia, aprobada en Angostura, que es la reunión del Virreinato de Santa Fe, de la Nueva Granada, de la Capitanía General de Venezuela, decretada en 1777, donde aparece la provincia de Guayana, y finalmente en ese mismo marco de reflexión, la idea de incorporar al departamento del Ecuador. En el artículo número 2 de esa ley fundamental, que es una ley constituyente, obsérvese que he hablado de la organización del Estado, de las leyes constitucionales, y solo ahora me refiero a una ley constituyente, la única que se produjo en ese Congreso. Esa ley constituyente establece en el artículo 2 el principio del utis possidetis juris bolivariano, de mucha significación e importancia para toda la reflexión jurídica que tenemos que hacer sobre el tema. Hay que diferenciar el utis possidetis de facto romano. En primer lugar, hay que diferenciarlo del concepto de la Gran Bretaña, que es el utis possidetis de facto, pero por dominio territorial, por la fuerza de orden militar y de colonización, del utis possidetis juris bolivariano, que se refiere a los títulos que se hubieran poseído. Es decir, le correspondería el territorio a Colombia, me refiero a Colombia la Grande, la unidad de la Nueva Granada, de Venezuela y del Ecuador. En esa primera instancia le correspondería el territorio que venían poseyendo esas entidades político-territoriales. De tal manera que la primera cláusula constitucional sobre nuestro territorio y sobre el utis possidetis juris, en este caso para diferenciarlo del utis possidetis de facto o del utis possidetis de la Gran Bretaña, es el utis possidetis bolivariano, más de orden jurídico, más vinculado a las garantías, más vinculados a los títulos que se hubiesen poseído. En ese ciclo se produce la convocatoria a la constituyente que se reúne en el Rosario de Cúcuta en 1821. Ese mismo año se aprueba y promulga la Constitución de 1821. En su artículo 5 se recoge lo que he dicho en referencia al artículo 2 de la Ley de Colombia la Grande o de la Gran Colombia, para establecer las diferencias históricas que corresponden. Y se vuelve otra vez a consolidar la cláusula del utis possidetis juris bolivariano. Lo que habéis poseído por título lo seguiréis poseyendo. No es el utis possidetis juris romano, ni es el utis possidetis juris de dominio territorial o del poder colonial de entonces.
Hacia 1830, en esta evolución que vamos realizando, ya separadas los tres países, Venezuela, ocurren, como ustedes saben seguramente, la convocatoria y constituyente de Ocaña, la pérfida, la muy antibolivariana. Esa constituyente de Ocaña al final no llega a ningún resultado ni a ninguna constitución. Los bolivarianos, al ver el ataque al padre libertador, se retiraron de ese proceso constituyente y al perder el quórum no pudieron sancionar el proyecto constitucional antibolivariano que tenían elaborado a partir del pensamiento de Santander y de los santanderistas. Después de Ocaña, y ya en la convocatoria final que hace el Libertador para 1830, ocurre un hecho singular en el orden histórico. Se producen dos convocatorias, las de Páez en Venezuela, reunida esa constituyente de 1830 en Valencia, y la convocatoria que hace el padre Libertador desde 1828 para reunirse en Bogotá. El Libertador la llamó la constituyente admirable, que además estuvo presidida nada menos que por el mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Siendo así, se produce ya la separación final, declaratoria de la constituyente de 1830 en Valencia. El padre Bolívar pasa a la inmortalidad, nos deja esta dimensión vital, pero queda en la eternidad de nuestras vidas, a nuestros pensamientos y de estos pueblos, y de todo aquel pueblo que busque su dignidad y su libertad. Esa constituyente de 1830 coloca una cláusula muy interesante por primera vez en nuestra historia constitucional. Y es que dice, cuando refiere al territorio nacional, que se parte de los sucesos ocurridos el 19 de abril de 1810. 19 de abril de 1810. A partir de allí, esa cláusula redactada en esos términos avanza hacia la Constitución de 1857, el ciclo de las constituciones federales, hasta llegar a la Constitución de 1903. Antes, debo referir, se produce la Constitución del general Castro. Esta ocurre con la convocatoria de la constituyente de 1900 y luego la de 1901. En la Constitución de 1893, cuya constituyente es convocada por el general Crespo, es la constitución vigente para los tratados ilegales de Washington, pero también para el laudo írrito, el laudo arbitral llamado Laudo de París, que consolidó el despojo de facto de nuestro territorio. Después regresaré a este punto. Ahorita quiero terminar la evolución constitucional. De allí se avanza, como dije, 1893, se mantiene la cláusula del 19 de abril de 1810 como punto de partida, la Capitanía General y, por supuesto, el principio del utis possidetis iuris. Se avanza hacia la Constitución de 1901, el general Castro llega al poder desde los Andes, convoca a una constituyente en 1900 y finalmente esa constituyente sanciona la constitución que ahora comento.
En la Constitución de 1901 se agrega por primera vez que la integración constitucional territorial también depende de los tratados públicos que haya suscrito Venezuela. A partir de allí, esa evolución con las 7 constituciones del general Gómez es inalterable. Se mantiene la misma norma y además la misma expresión. Se incorporan los tratados públicos como mecanismo para establecer lo que hoy llamamos el espacio geográfico y nuestra integración territorial. Después de las 7 constituciones de Gómez, en la Constitución del 36, como López Contreras, como en la del 45, con el general Isaías Medina Angarita, se mantiene inalterable las ideas que acabo de expresar ahora y que se desarrollan a partir de 1901, incorporando la noción de tratados para todo aquello que tiene que ver con la integración constitucional de nuestro territorio. En la Constitución de 1953 del general Marcos Pérez Jiménez se hace un avance muy significativo que debe reconocerse académicamente, porque mi exposición no es de orden político en sentido minúsculo. En esa norma referida a la integración territorial comienza por primera vez a nombrarse el mar. Se nombran las islas, se nombra en detalle y con mucha descripción los espacios geográficos y comienza a tener la norma características de suyo parecidas a lo que vimos y vemos en la Constitución de 1999 en el artículo 11, como lo explicaré también más adelante. Esto no significa que yo tenga simpatías con la Constitución del 53, porque ella es regresiva en materia de derechos humanos y algo inexplicable. En la Constitución del 47, el hombre, el gran eximio de letras, hombre eximio de letras, el gran humanista Andrés Eloy Blanco, llevó de su mano por primera vez a Simón Bolívar a una constitución, y es así como aparece por primera vez en el preámbulo de la Constitución de julio de 1947. Por una razón que desconozco, mis investigaciones no me han permitido llegar a la razón específica, desaparece el nombre de Simón Bolívar en la Constitución del 53. De tal manera que no es un tema de simpatías, sino es un tema académico. De verdad hay un gran avance en la Constitución de 1953 del general Marcos Pérez Jiménez en lo que tiene que ver fundamentalmente con la dimensión marítima de las islas, entre otros aspectos de lo que es nuestro espacio geográfico y territorial. En la constituyente derivada, dicen algunos constitucionalistas, en todo caso en el Congreso elegido, una vez que se produce la sustitución del general Marcos Pérez Jiménez, se instala el proceso de democracia representativa, el pacto de punto fijo, y se aprueba la Constitución del 23 de enero de 1961 por la comisión bicameral de ese Congreso, presidida por Raúl Leoni, siendo su vicepresidente Rafael Caldera. En esa Constitución, la cláusula referida a nuestro espacio geográfico y territorial avanza. Ya no solo menciona la transformación ocurrida a partir
del 19 de abril de 1810, la Capitanía General, el principio del utis possidetis iuris, sino que en la parte infine de la norma señala de manera muy expresa los tratados celebrados válidamente, subrayo, válidamente por la República. Ese adverbio es fundamental en el orden jurídico. En realidad, ahí sí pude revisar las actas, hacer la investigación correspondiente y los constituyentes de aquel momento consideraron que había que colocar ese adverbio allí, los tratados celebrados válidamente por la República a los efectos de la integridad territorial venezolana, del principio de soberanía de nuestros espacios geográficos, refiriéndose directamente a la Gran Bretaña y al caso del Esequibo. Está en las actas y cualquiera puede revisarlos. En el momento en que el memorándum que se envió al presidente, memorándum sobre la defensa del Esequibo, que se envió al señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, pueda, digamos, ser de uso público y no reservado, bueno, ahí está la evolución constitucional y están las actas de varias de las constituciones, en particular de la Constitución de 1961 y la de 1999, para llegar a la elaboración de la norma. Cerrado el ciclo de la democracia representativa, emerge la revolución bolivariana con el liderazgo gravitante, con mucha fuerza, en el orden moral, en el orden doctrinario, en el orden de la reformulación del Estado, en el orden de la idea democrática del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. En esa convocatoria constituyente, desde el principio, había una posición muy clara en relación al tema territorial. La verdad es que los artículos 10 y 11 son luminosos y ejemplares. El artículo 11 es extraordinario en la descripción que hace. Seguramente habrá que complementar algunos aspectos, pero dio pasos sumamente importantes en lo que es la descripción de nuestro territorio, de nuestro espacio geográfico, dándole mucha presencia a la parte marítima, a lo que sería la frontera azul de Venezuela. Pero en el artículo 10, en la parte infine de la norma, se decidió que no era suficiente decir tratados celebrados válidamente por la República, sino que había que referirse directamente a laudos arbitrales, laudos y tratados suscritos por la República o celebrados por la República que estuvieran viciados de nulidad. El laudo arbitral de París está viciado de nulidad. En el orden jurídico, a grosso modo, se puede decir, hubo ultrapetita, decidió sobre temas para los que no se estaba autorizado, hubo lo que se llama en derecho público exceso de poder, que viene de la doctrina francesa, excès pouvoir. Luego, aparte de eso, bueno, en el laudo de París ocurre el despojo sin motivación alguna, sin fundamentación jurídica alguna. Algunos teóricos del derecho internacional citan a Martens y dicen que él opinaba que cuando había unanimidad en la decisión de un laudo arbitral no era necesario motivar. Bueno, eso es una opinión, pero esa no es la doctrina uniforme en materia de derecho internacional público. En cualquier laudo arbitral, territorial o no territorial, el acto final tiene que estar motivado y fundamentado.
porque esas son las garantías y metagarantías que establece el derecho internacional público. En consecuencia, no es dable para nosotros al menos esa afirmación, sino que por el contrario no hubo claramente motivación, y al no haber motivación, al ver exceso de poder, al haber ultrapetita en el orden jurídico estrictamente, para no referirme al orden moral, al orden ético, a las mentiras, a los chantajes, a la extorsión. No me estoy refiriendo a la voluntad de las partes, me estoy refiriendo en el orden formal a lo que el derecho internacional público nos señala de manera invariable. Por lo tanto, está viciado de nulidad. A eso se refería el constituyente de 1999. En aquel momento, recuerdo de aquel debate, yo presidía la Comisión Constitucional, como ahora. Bueno, se burlaron, hubo un sector de la nación que decía, bueno, pero ustedes se creen jueces. No, no se trata de jueces, se trata de actos constituyentes de soberanía y de autodeterminación. Las dos metagarantías, sigo al jurista Ferrajoli, las dos metagarantías para que pueda viabilizarse un Estado. Un Estado sin soberanía y sin autodeterminación no puede llamarse Estado, ni puede ser Estado nacional, ni lo va a reconocer el orden internacional tal como está su doctrina claramente establecida en los sucesos del Estrecho de Corfú con Gran Bretaña, y como también se pronunció la Corte Internacional de Justicia en la situación de Nicaragua con los Estados Unidos y los contras. De tal manera que lo que estoy diciendo no solo es doctrina, sino que es jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. En este proceso constituyente hemos querido avanzar más, mucho más. Nosotros creemos que la postura de soberanía debe ser muy firme y explícita. Nosotros creemos que debe ser clara, que el principio de autodeterminación, o como dicen ahora, de libre determinación, debe ser inequívoco. Nosotros no podemos de ninguna manera titubear frente al Estado Nacional venezolano que tanto ha costado en el orden histórico. Yo consulté a algunas personas de excepción y vuelvo a citar al almirante Jiménez Ratia, porque nos parece en la Comisión Constitucional, así como a una gran mayoría de constituyentes, que no puede concluir este proceso sin una ampliación del artículo 10 y 11 o sin un acto constituyente. Y en esa consulta nos encontramos con dos propuestas que yo considero luminosas, aunque me inclino a la última, pero las dos están muy bien presentadas. La primera es agregar a la norma, las siguientes frases. Además, leo con la venia de ustedes, además forma parte del espacio geográfico de la República aquel que limita con la República de Guyana a lo largo del río Esequibo. Esta sería una propuesta. La otra la considero mejor. Creo que aquí el almirante Jiménez Ratia colocó toda la formación que tiene de derecho marítimo, de soberanía marítima. Me parece que la norma o la propuesta quedó mejor. Y dice así: además forma parte del espacio geográfico de la República la zona que limita con la República de Guyana a lo largo del recorrido del río Esequibo, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico, en nuestra fachada
atlántica. Bueno, esto irá al debate, claro está. Tendrá que haber una mayoría para que la Asamblea Constituyente se pronuncie por la modificación o se pronuncie por un acto constituyente individualizado. En todo caso, esto ya está, digamos, esta propuesta ya está en manos de Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y está en este momento en consideración. Aquí está el documento, está en consideración, bueno, para la agenda de la Asamblea Constituyente y su debate. También nos pareció que debíamos tratar otra propuesta. No voy a tratar todo en este momento por razones de tiempo, porque también hay agregados en materia jurídica marítima en varias de las normas de la Constitución. Pero en lo que respecta al Esequibo en particular, también hay esta propuesta de naturaleza distinta. Esta es más político-administrativa. Esto se corresponde más con los principios fundamentales. Y debo leerla por respeto, con la venia de ustedes. Debería decir así: con el fin de organizar políticamente la República, el territorio nacional se divide en el de los estados, distrito capital, dependencias federales, territorios federales. El territorio se organiza en municipios. La división político-territorial será regulada por ley orgánica que garantice la autonomía municipal y la descentralización político-administrativa. Dicha ley podrá disponer la creación de territorios federales en determinadas áreas de los estados cuya vigencia queda supeditada a la realización de un referendo aprobatorio en la entidad respectiva. Por ley especial podrá darse a un territorio federal la categoría de estado, asignándosele la totalidad o una parte de la superficie del territorio respectivo. Una ley especial establecerá la creación y unidad político-territorial del territorio federal Esequibo. Dicha ley establecerá su organización, gobierno, administración, competencias y recursos para alcanzar su desarrollo armónico e integral. No puedo concluir esta exposición sin mencionar dos hechos muy significativos que son importantes para su estudio e investigación. Uno de ellos, el discurso del 6 de julio de 2015 del presidente Nicolás Maduro Moros en la Asamblea Nacional en sesión especial. Allí estableció las bases para la defensa del Esequibo, incluso con algunas recomendaciones muy especiales. Explicó que los decretos que tienen que ver, por ejemplo, con las SODI marítimas, para decirlo de esa forma, fueron consultados al Consejo de Estado y al Tribunal Supremo de Justicia para Venezuela mantener su línea fundamental de actuación. Es un discurso extraordinario, de un gran contenido nacionalista y patriótico, sereno, con mucha seriedad y con una gran visión de Estado. Y el otro aspecto que es necesario, o segunda consideración que es necesario señalar, es que el país rechaza con argumentos estratégicos serios la idea de ir a una instancia jurisdiccional internacional, no porque no tengamos razón ni argumentos, no se trata de eso,
Por el amor de Dios, le digo a esa corriente de pensamiento que pide que nos devolvamos a la nulidad del Tratado de Washington y a la nulidad del Laudo de París. La verdad es que hay un elemento geopolítico. Ayer eran los poderes coloniales, hoy son los poderes imperiales. Venezuela está bajo asedio, es objeto de sanciones individuales a muchos de nosotros, a una inmensa mayoría de nosotros, pero también a nuestras principales empresas e instituciones, como por ejemplo PDVSA, como el Banco Central de Venezuela. En el momento en que les estoy hablando ha ocurrido un hecho insólito para el mundo jurídico internacional. El presidente de los Estados Unidos dice que va a sancionar a la Corte Penal Internacional y todos sus integrantes y a la fiscal, entre otras cosas porque está investigando la comisión de hechos punibles de militares norteamericanos en la cárcel de Guantánamo. Bueno, esto es una violación total del derecho internacional y del derecho de la comunidad internacional. Ante esto debemos fortalecer, hago un paréntesis, que tiene errores, que puede haber contradicciones, que hay temas de interpretación, está bien, pero tampoco podemos dejar de señalar las virtualidades del Acuerdo de París. La primera, retomó la contención. La segunda, además de retomar la contención, separó el tema del Laudo de París inmediatamente. La tercera, si no llega a un acuerdo, vaya al artículo 33 de las Naciones Unidas y busque entonces las distintas alternativas de solución pacífica y civilizada. De tal manera que en este momento al menos debe ser una política de Estado mantener la estrategia sobre la base del Acuerdo de Ginebra. No creo conveniente, es una opinión personal, nosotros desechar el Acuerdo de Ginebra y entonces irnos a la nulidad del Tratado de Washington y a la nulidad del Laudo de París. Creo que sería un grave error. De la misma manera, no conozco, no sé cuáles serían las razones de Estado, como fue un error el protocolo de Puerto España. En consecuencia, el llamado con estas reflexiones de orden constitucional es al respeto a nuestra soberanía, es a mantenernos en términos de unidad nacional a partir de la diversidad. Nadie está diciendo que usted entregue sus banderas, ideologías, pensamientos, o que usted sea antagonista o no sea antagonista al gobierno bolivariano, que en lo personal respaldo. No, no se trata de eso. Se trata de la nación que está por encima de todas estas circunstancias. Se trata de lo que vamos a dejar en herencia a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. El camino no puede ser otro, el de la dignidad y el del heroísmo y el sacrificio si fuere necesario. Este fue un pueblo valiente, lo sigue siendo, y en su origen, cuando salió de sus fronteras, fue para dar libertad y dignidad a otros pueblos. Gracias.